Era mayo de 1960. En una calle tranquila de Buenos Aires, un hombre de aspecto común caminaba hacia su casa después del trabajo. No llevaba escolta, ni coche oficial, ni uniforme, solo una chaqueta gastada y una bolsa con su almuerzo vacío. Pero ese hombre no era cualquiera. Durante años había sido uno de los engranajes más importantes en la maquinaria de exterminio nazi. Su nombre real, Adolf Eichmann. El mundo lo creía muerto, pero estaba vivo y a punto de desaparecer por última vez. Para entender cómo llegó hasta esa vereda en Argentina, hay que retroceder 2 décadas. Eichmann no fue un militar de alto rango por casualidad. Nació en 1906 en Alemania, y aunque su juventud fue común, marcada por la pobreza de la posguerra, pronto encontró su lugar en un mundo que comenzaba a radicalizarse. En 1932 se unió al partido nazi y a las SS. No era un ideólogo apasionado al principio, más bien un burócrata eficiente, un hombre que sabía ascender en las estructuras de poder. Ese talento administrativo fue el que lo llevó a su papel más siniestro. En 1942, en la conferencia de Wannsee, Eichmann fue uno de los encargados de coordinar la solución final, el plan sistemático para deportar y exterminar a millones de judíos europeos. No apretó el gatillo, pero diseñó y ejecutó la logística. Trenes, horarios, listas, rutas, frialdad matemática aplicada a la muerte. Con el colapso del Tercer Reich en 1945, muchos líderes nazis fueron capturados o ejecutados. Eichmann, sin embargo, logró escapar. Primero fue detenido por tropas estadounidenses, pero usando documentos falsos, se hizo pasar por un soldado raso llamado Otto Eckmann. Cambió de campo de prisioneros varias veces hasta que, aprovechando el caos, se fugó. Durante un tiempo se ocultó en Alemania rural, trabajando en granjas y evitando cualquier contacto con antiguos camaradas. Pero sabía que no podría esconderse para siempre. En 1950, con ayuda de la llamada Radline, una red de simpatizantes nazis y clérigos que facilitaban la huida de criminales de guerra, Eichmann viajó a Italia. Desde allí, usando un pasaporte de la Cruz Roja emitido con identidad falsa, zarpó rumbo a Argentina bajo el nombre de Ricardo Clement. Buenos Aires, en aquellos años, era un lugar donde muchos fugitivos nazis habían encontrado refugio. El gobierno de Juan Domingo Perón ofrecía hospitalidad a quienes huían de Europa, ya fuera por razones políticas, ideológicas o conveniencia económica. Eichmann se instaló en un barrio humilde, trabajó como mecánico en una fábrica de automóviles y llevó una vida discreta. No presumía de su pasado, ni siquiera sus vecinos sospechaban que el hombre que tomaba mate en la puerta de su casa había sido pieza clave en uno de los crímenes más terribles del siglo XX. Pero la tranquilidad tenía fecha de caducidad. En 1957, un inmigrante alemán residente en Argentina escuchó una conversación inquietante. Su hija estaba saliendo con un joven llamado Klaus Eichmann, quien presumía que su padre había sido un alto oficial nazi. El hombre, que había perdido familiares en el Holocausto, no dejó pasar la oportunidad. Contactó con el fiscal general de Hesse, en Alemania Occidental, y este a su vez compartió la información con el Mossad, el servicio de inteligencia israelí. El gobierno de Israel evaluó la información con cautela. Eichmann era uno de los criminales de guerra más buscados del planeta, y si realmente estaba vivo, su captura debía hacerse con extrema discreción. No podían confiar en que Argentina colaborara oficialmente. Había que actuar en secreto. Durante 2 años, agentes israelíes vigilaron la zona donde supuestamente vivía Ricardo Clement. Fotografías, seguimientos, análisis de rutinas confirmaron que el hombre coincidía con la complexión y la edad de Eichmann. Incluso revisaron viejas fotos de archivo, comparando orejas, línea de cabello, gestos. No había duda, lo habían encontrado. La operación se fijó para el 11 de mayo de 1960. Al caer la tarde, Eichmann bajó del autobús que lo traía del trabajo. Caminó por una calle poco iluminada. Un coche se detuvo junto a él. De pronto, varios hombres salieron, lo sujetaron y lo empujaron al asiento trasero. Todo ocurrió en segundos. No hubo gritos. Nadie llamó a la policía. En cuestión de minutos, Adolf Eichmann desapareció del mapa. Los agentes lo trasladaron a una casa segura en las afueras de Buenos Aires, donde lo interrogaron y confirmaron su identidad. Durante días, permaneció encerrado mientras se preparaba su salida del país. No podían simplemente sacarlo por un aeropuerto con su nombre real, sería un escándalo diplomático. Así que idearon un plan arriesgado: disfrazarlo de miembro del equipo israelí y subirlo a un avión de El Al, la aerolínea nacional de Israel. El 20 de mayo de 1960, Eichmann, sedado y vestido con un uniforme de tripulación, abordó el vuelo rumbo a Tel Aviv. Cuando el avión despegó, los agentes sabían que habían logrado lo imposible: sacar al hombre que durante años había estado fuera del alcance de la justicia.
Por cierto, si te gusta este tipo de historias y quieres apoyar lo que hacemos, puedes hacerte miembro del canal. Es una forma directa de ayudarnos a seguir trayendo estas investigaciones. La noticia estalló días después. Israel anunció públicamente que tenía bajo custodia a Adolf Eichmann. Argentina protestó, alegando violación de su soberanía. Pero el mundo estaba más pendiente de lo que vendría: el juicio de un hombre cuya firma había enviado a la muerte a millones de personas. Era abril de 1961. En Jerusalén, un tribunal especialmente preparado abría sus puertas para un juicio sin precedentes. En el centro de la sala, protegido por un cubículo de vidrio blindado, se encontraba Adolf Eichmann. Vestía traje y corbata, gafas simples, el cabello peinado con orden. Parecía un hombre corriente, un oficinista más. Pero sobre sus hombros pesaba la acusación de crímenes contra la humanidad. El juicio fue público y transmitido por televisión. Millones de personas en todo el mundo pudieron ver y escuchar, quizá por primera vez, testimonios directos de sobrevivientes del Holocausto, hombres y mujeres que habían pasado por guetos, campos de concentración, trenes abarrotados rumbo a la muerte. Sus relatos no eran cifras ni estadísticas, eran recuerdos vividos, rostros, voces quebradas. Y cada testigo señalaba, directa o indirectamente, la maquinaria que Eichmann ayudó a perfeccionar. La fiscalía israelí presentó cargos contundentes: persecución y exterminio de judíos, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad. Eichmann escuchaba sin alterarse, tomando notas, hablando solo cuando era su turno. Su defensa se basaba en un argumento que repitió hasta el cansancio. Él no había tomado decisiones políticas, solo cumplía órdenes. Se describía como un engranaje dentro de una estructura mucho mayor, sin autoridad para detener lo que ocurría. Pero esa línea de defensa fue desmontada pieza por pieza. Documentos oficiales mostraban su firma en órdenes de deportación masiva. Testigos lo recordaban en reuniones clave. Su propio papel en la conferencia de Wannsee evidenciaba que no solo ejecutaba instrucciones, sino que las coordinaba y optimizaba. Su precisión burocrática se convirtió en prueba de su responsabilidad. Uno de los momentos más impactantes del juicio fue cuando el fiscal Gideon Hausner le preguntó si sentía remordimiento por lo que había hecho. Eichmann, sin levantar la voz, dijo que su conciencia estaba tranquila porque había cumplido con su deber como funcionario del Estado. Esa frase recorrió el mundo y heló la sangre de quienes la escucharon. El juicio duró 8 meses. Más de 100 testigos declararon. Miles de páginas de documentos fueron examinadas. La sala estuvo siempre llena de periodistas, diplomáticos y curiosos que querían ver de cerca a un hombre que, hasta hacía poco, había sido un fantasma. El 15 de diciembre de 1961, el tribunal leyó el veredicto, culpable de todos los cargos. La sentencia: muerte en la horca. Eichmann escuchó en silencio, sin mostrar emoción. Presentó una apelación, pero fue rechazada. También pidió clemencia al presidente de Israel, Yitzhak Ben-Zevi, quien la negó. En la madrugada del 1 de junio de 1962, en la prisión de Ramla, Adolf Eichmann fue llevado a la sala de ejecución. Le ofrecieron una última comida, pidió una botella de vino. Se la bebió casi entera. Luego, sin decir palabra, subió al patíbulo. Su última frase, según los testigos, fue: larga vida a Alemania, larga vida a Austria, larga vida a Argentina. Nunca olvidaré a mi gente. Con eso concluyó. No pidió perdón. El cuerpo fue cremado y las cenizas esparcidas en el mar Mediterráneo, fuera de las aguas territoriales israelíes, para que no existiera tumba ni lugar de homenaje. El juicio de Eichmann marcó un antes y un después en la memoria del Holocausto. Por primera vez, millones de personas escucharon en vivo y en directo el horror contado por quienes lo vivieron. También abrió un debate global sobre la obediencia ciega a la autoridad, la responsabilidad individual y el alcance de la justicia internacional. Hoy, más de 6 décadas después, el caso Eichmann sigue siendo estudiado como un ejemplo de cómo la justicia puede alcanzar incluso a quienes creen que han escapado para siempre, y de cómo un hombre, escondido bajo un nombre falso en un barrio olvidado, puede arrastrar consigo la sombra de millones de vidas perdidas.